el so regreso a la primer línea de acción poético, con un libro bayuros unes formes que xunta materiales nuevos y antiguos, el filósofo y académico nun escaez la importancia de la imaxe nin de la sonoridad del linguaxe. El libro no es una antología, en realidad, aunque lo parezca. Una antología será la del año 2009, que esa sí que lo era, pero si no, esto es un intento sumamente creativo, ¿no? Yo guíame un poquitín por ese pensamiento oriental que dice, y que es importante para la estética, ¿no? Que todo poema tiene las tres artes, ¿no? Porque, es decir, tiene que ser una obra de caligrafía, por lo tanto plástica, ¿no? Y luego tiene también un aspecto músico, porque el poema hay que lo cantar, ¿no? Y finalmente tiene un aspecto filosófico, porque el sintagma lingüístico requiere ese fondo, ¿no? Con lo cual, si se cumple estas reglas que te acabo de decir en el libro, los lectores veránlo, yo quedaría contento. Al libro de la antología yo le hubiera dado un título también que fue humorístico, ¿no? De poesía asturiana completa. Evidentemente no era la asturiana completa más que hasta el año 9, después tendría que venir otra cosa. ¿Pero qué podría venir? Y ya vino con el nombre de la Casa Les 20 Ventanas, ¿no? Porque esa casa víase constantemente en el paso nuestro hacia Llanes. Y fue cuajando la idea de que tenía que convertirse en un gran poema. Y después vino la idea de que ese poema tenía que extenderse a toda la serie de novedades que yo podía introducir en lo que es la poesía asturiana. La Bayura formal forma parte del tiempo poético mío de ahora. Tiene sonetos, tiene poemas breves ecológicos y de idea animalista, ¿no? Tiene recuerdos de cosas importantes de Sisión, ¿no? Tiene poemas antiguos en castellano de la mi adolescencia que están recogidos ahora en asturiano, ¿no? Después está todo el poema visual, ¿no? Que conlleva ahí también la aparición de la ventana, el icono de la ventana que está en la portada del libro, ¿no? Que es un dibujo el que yo estaba muy interesado en que apareciera, ¿no? Y finalmente están los poemas dedicados a los grandes clásicos y el poema de René Saavedra, que tiene un interés social y moral. El poemario contiene varias ilustraciones que son propias de la poesía visual. De algunas de esas ilustraciones son ejemplos de poesía visual del año 1972, del libro Escrituras Materiales, que en otro momento hablaremos de él, que yo hice con otros compañeros, ¿no? Pero después están el dibujo de Neto, artista importante de este tipo, y de Guillermo Menéndez de Llano también, ¿no? Una mano muy característica de él, ¿no? Claro, en el medio de todo esto están esos viejos caligramas que aparecieron, ¿no? Uno dedicado, los dos son neoyorquinos, esos dos, ¿no? Uno del MoMA y otro de lo latino en Nueva York y tal, ¿no? Eso, claro, conforma, como digo, un aspecto de un objeto de libro, como libro, ¿no? Que contiene también
la idea de que la poesía y la pintura son hermanas, ¿no? Como decían ya los clásicos latinos.